estaba un poquito cansada, aburrida y decidí pegar el cambiazo. No sabía exactamente a qué, pero yo quería diseñar muebles. ¿Y cómo era ese primer taller? Describirlo un poco. Tú de repente empezaste, entiendo yo, que con muy poco. Sí, yo comencé igual, cagándola, pero a nivel extraordinario. Es cierto que empezamos con el miedo. Yo no me valoraba para nada como carpintero ebanista. Consideraba una intrusa, el síndrome un poco del impostor. Sí, a ver, es como... es inevitable. Sí. Hay que pasarlo. ¿Y el tema de los presupuestos? Porque cuando empiezas estás muy perdido, ¿no? A mí me ha costado muchísimo tiempo sacar el presupuesto. Mucho tiempo, mucho comedero de cabeza y como mucha tensión valorar mi trabajo. Pero llegó un momento que dice, pues mira, trabajo como una desgraciada. No gano ni de coña el sueldo que se merecen todas mis horas. El punto fue empezar a ponerme como un sueldo. A ponerme un precio del día, pues unos 200, 250. Y me monté unos bancos de trabajo muy grandes. Ahí ya fabriqué un taller de verdad, ¿eh? Y la gente entraba a pedirme cursos. La gente empezó a valorar mi tiempo y el valor del oficio. Creo que siempre te arrepientes más de no haber intentado algo que de intentarlo y fracasar. Bueno, Isabel, pues lo primero, y para quien no te conozca, cuéntanos quién es Isabel y a qué se dedica. Bueno, pues soy ingeniera y ebanista, que me ha costado mucho como definirme en esas dos palabras, que a veces pierdo lo de ingeniera, pero creo que lo uso a diario y que me merezco todavía el título. Y ebanista, pues es como, lo digo pero con la boquita pequeña porque creo que me queda mucho todavía, ¿no? Por aprender. Pero bueno, en algún sitio me tengo que clasificar. Y me dedico al mueble de madera maciza a medida. Hago un proyecto y un diseño exclusivo a cada cliente. Mayormente esa es mi meta, y luego también hago algún producto tipo decorativo, pero más bien proyecto centrado al cliente. Y dices que eres ingeniera, eso entiendo que antes de dedicarte a la madera te dedicabas a la ingeniería. ¿Cómo fue ese cambio o no sé si puedes explicar? Sí, bueno, además es una historia que he explicado muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, Venga. soy ingeniera en diseño industrial, estudié en Sevilla y después de salir un par de años al extranjero, volví a España y encontré trabajo, así que yo era súper feliz y estuve pues unos 6 años y medio aproximadamente en una empresa a la que me dedicaba a diseñar productos electrónicos. Otro mundo completamente diferente. O sea, diseñaba carcasas de plástico. Así que llegó un momento en la pandemia en la que pasé mucho tiempo en casa con mis pequeñas. Era recién madre de la segunda y me di cuenta de que estaba un poquito cansada, aburrida, estaba como poco inspirada y decidí pegar el cambiazo. No sabía exactamente a qué, pero yo quería diseñar muebles. Siempre me había hecho mucha ilusión desde pequeña. Yo de pequeña hacía muebles de cartón, en pequeñito, con sus cajones, sus tiradores, y tenía como esa pequeña ilusión de alguna vez montar un proyecto. Y decidí hacer muebles, diseñarlos, pero me envalentoné a fabricarlos. Alquilé un pequeño local, tenía pues, como este de ahora, ¿no? Como 25 metros, en Sevilla, en el bajo de mi casa. Compré lijadora y ingletadora y empecé. Así fue el inicio, abrí las puertas y ya fue la locura. Algo que en algún momento incluso dejé de controlar, pero esa ha sido un poco la historia. Y o sea, supongo que algo más que aburrida, ¿no? Tenías que estar, porque ¿no? Con dos hijas, ¿no? Recién Ya, nacidas, como que no parece el momento adecuado, ¿no? Para, desde fuera, sí, es como, joder, y ahora mismo, ¿no? Que no tienes suficientes problemas, ¿no? Empezar algo que no te da la seguridad que ya tienes. O total, sea, ¿realmente total. qué te motivó? O sea, o es que eres así o... Ahora que te escucho decirlo, estaba un poco loca. Sí, te escucho desde fuera. A ver, aburrida evidentemente en mi vida no estaba, porque tenía una niña de 1 añito y poco y una niña de 4 meses. Casi me había incorporado de mi baja de maternidad con Noah cuando empezó la pandemia, al mes, y fue cuando a mí se me encendió esto. Pero yo me sentía un poquito estancada. Yo cuando empecé en esta empresa era como un poco el alma creativa y conceptual, y ha sido siempre mi punto fuerte. Quizás he sido más artista que ingeniera en casi todas las etapas de mi vida, entonces eso me gustaba. Pero en un momento eso como que para un poquito, todo el mundo me echaba un pelín el freno, pues ya no vamos a diseñar tanto, vamos a retocar, vamos a... Y ahí yo me quedé un poquito pues triste porque mi día a día era como muy, muy simple. Y yo he sido siempre muy, muy inquieta y necesitaba usar las manos, hacer algo manual, y además soy un poco
No es que no piense las consecuencias, las pienso porque soy madura, pero voy un poco a lo loco, soy un poco envalentonada, no tengo miedo a los cambios, en general no me asustan. O sea, también me asustan, pero estoy como siempre dispuesta a afrontar ese riesgo y aparte tenía un colchón importante que es el apoyo brutal de mi chico y también tenía un apoyo económico que entiendo que sin un duro no podría haber montado eso, no podía haber arriesgado Sí, el sí. sueldo que entraba en casa cuando estaba justo con 2 bebés. Hay un poco ahí de cambios. Tenía un apoyo, pero luego me lancé al abismo total. ¿Y cómo fueron esos primeros muebles, esos primeros trabajos? ¿Cómo lo recuerdas? Esos primeros muebles fueron regulares. Fueron regulares. No son mis mejores piezas. El primer mueble que hice fue a la vez el de unos amigos y vecinos, a los que le mando un saludo, que les hice un cabecero y una mesa de haya, recuerdo, para mis padres. Esos fueron mis primeros muebles y fueron muebles en pino. Bueno, en la mesa usé ya el haya, pero fue todo muy... O sea, yo encolaba casi a carracas en las tablas de las mesas cuando listonaba. No tenía instrumentos, tenía una lijadora. Yo cuando descubrí el cepillo, en lugar de lijadora, pues descubrí un mundo. Y fueron proyectos, pues el diseño estaba muy bien ejecutado, a nivel de croquizar, de medir y de gestionar, pues estaba muy bien, porque al final tengo un conocimiento de ingeniera, pero no son muebles con un proceso limpio y bonito, no fue. Pero quedaron maravillosos. El resultado fue bueno. Los clientes estaban contentos. Sí, O sí, sí, tú, sí. sí. Y siguen, y siguen. O Pues sea, la claro. mesa la veo a diario porque es mi casa. Y el cabecero creo que está perfecto y que sigue bien. De hecho, ese cabecero es muy curioso, pero ese cabecero que fue el primer mueble que hice ha sido el producto que más he repetido. El producto que a través de redes tuvo como más alcance y el producto que más me han pedido. He repetido por lo menos 6 o 7 veces el mismo cabecero. Sorprendentemente, sí. Bueno, espero que te esté resultando interesante el episodio. Yo estoy muy feliz de contarte que es la primera vez que patrocino el podcast yo mismo, con mi marca de productos, Bluewood. Espero que ya la conozcas y si no la has probado, que te animes a hacerlo pronto. Estoy seguro de que te va a gustar. Te voy a dejar el enlace a la página de Bluewood en la descripción del vídeo. Seguimos. Qué curioso. ¿Y cómo era ese primer taller? Descríbelo un poco, porque a veces, muchas veces, ¿no? Te pones un freno, ¿no? Pues me dedicaré a esto cuando tenga tal, ¿no? Y tú de repente empezaste, entiendo yo, que con muy poco Sí. ya eras, por decirlo así, profesional, Bueno, ¿no? eso es mucho. Bueno, en Sí, realidad sí. sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era ese taller? ¿O qué herramientas tenías? Pues ese taller yo tenía muy claro lo que quería a nivel estético, que yo siempre voy muy cegada con lo estético, más que con el proceso. Luego ya me busco la vida para llegar a lo que quiero final, pero está muy centrada en la fachada, en la marca y en lo que... O sea, que alguien pasara por... Yo quería que alguien pasara por la puerta, no supiera qué es, pero se quedara como sorprendido y se parase. Al menos entrar a preguntar esto qué es. Esa era mi meta. La conseguí total, porque la fachada era muy atractiva y luego el interior yo tenía la idea de hacer una parte de taller y una parte dedicada como al fotocall de producto, ¿no? Una parte como para fotografiar, que ha sido siempre una parte importante. Entonces llené una pared toda de flores artificiales, pero todas de flores, con una mesa muy bonita como para el cliente, para las fotos, y la otra mitad de taller, pero la cagué por completo, porque las flores estaban siempre perdidas de ser, imagínate, eso era como un... Y luego esa mesa que era como para cliente terminó siendo mesa de trabajo. Monté un taller mal montado, porque no tenía ni idea ni de carpintería ni de talleres. Entonces al un par de meses empecé a remover todo, a cambiar de distribución y a hacer un taller real, porque era como un taller muy cookie, pero era un taller de foto, ¿sabes? Como para la imagen. Y entonces empecé a darle vueltas, pero tenía prácticamente 3 máquinas. Lijadora, ingletadora, que tenía una mesita arriba de corte muy pequeña. Y no recuerdo más, luego herramientas manuales y herramientas de muy mala calidad. O sea, salvo la lijadora, que fue una Festool, era como mi tesoro. Lo demás era toda herramienta de mala calidad y que me duró 3 meses. Rápidamente cambié. Pero básicamente era eso. Y mitad guardería porque las niñas convivieron desde el minuto cero en el taller.
Y comentas que tu taller era como muy cookie, ¿no? Muy bonito, muy atractivo. Y la verdad que eso es lo que los que te hemos conocido por redes también percibimos, ¿no? Un poco cuando has ido creando los espacios o cuando sales trabajando, pues todo es todo como muy agradable. ¿Cómo crees que te ha ayudado esto? O sea, ¿crees que es importante a la hora de que te haya ido mejor, te hayan salido encargos, esa imagen de taller que tú proyectas? Ya, pues creo que a nivel físico, con el cliente directo que pasa por la calle, por la puerta, porque además siempre he estado en locales comerciales a pie de calle. No he estado en un polígono, en una cochera, en una nave por ahí apartada. Entonces, creo que esa estrategia me ha funcionado muchísimo, sobre todo en los principios. Cuando empecé, todo el cliente que tenía era todo el cliente que pasaba por la puerta y entraba a preguntar. Además, ¿esto qué es? ¿Una peluquería? ¿Esto es una guardería? Esto es... Todo el mundo con esa... Además, fue muy gracioso porque en redes yo usé mucho eso y contaba a los seguidores, pues, hoy de los creadores de esto es una peluquería, esto es una guardería. Entonces, todos los días era muy gracioso porque alguien pasaba y le parecía que eso era una cosa diferente. Entonces, creo que me ha funcionado muchísimo a nivel de atractivo con la gente que pasaba por la calle. Luego, cuando me he mudado y he montado otro taller en Badajoz, fue la misma idea, pero a lo bestia. Mucho más, todo multiplicado por más. Entonces, creo que también me ha dado muchísimo a nivel de cliente. Y creo que en redes, de una manera u otra, también me ha funcionado porque me he dado cuenta, por lo que me dice la gente, o amigos o conocidos, que cuando sale una foto mía o un vídeo mío, es como muy característico mío. Porque se ve el entorno, por las flores, por la naturaleza o por el colorido. Entonces, si he conseguido crear eso que me identifica, pues realmente era mi meta. Así que creo que sí ha sido positivo en mi caso, en exclusivo, en mi caso. Y a todo esto, yo no sé lo que significa LAL, que es tu nombre comercial, ¿no? Sí, Por si sí, alguien sí. aquí no se había enterado todavía Sí. de que viene, tiene alguna historia o... Pues LAL lo gestioné mucho antes de empezar con el proyecto. Quizás como cuando volví de Escocia, de esto hace ya como 11 años que volví prácticamente, en ese momento fue, y la empresa tiene 4 años, fue cuando empecé a buscarme nombre a un proyecto que no sabía si iba a arrancar, ni siquiera pensaba en el proyecto como es ahora, porque mi idea era volver a España, centrarme en el diseño un poco artístico y empezar a crear piezas, en realidad quería hacer lámparas. Mi idea siempre fue crear esta marca para crear lámparas, porque me gustaba mucho y lo hice siempre a nivel particular de pequeñita. Entonces busqué algo que me inspirase, pues esa búsqueda del concepto siempre como complicada, buscando por internet, buscando nombres. Y al final di con la cultura hindú, que a nivel de color y de arquitectura es brutal y encajaba muchísimo conmigo y con lo que ahora mismo represento a nivel de color. Y fue como en el traductor de Google, buscando palabras que para mí eran importantes, significaban algo, cómo sonaban en ese idioma, en el hindi, cómo se escribían, y quería algo que fuera súper rápido, algo Ujú. corto, y apareció Lal, que significa rojo, que al final Ah, rojo es mi color favorito, para mí transmite mucho, ¿no? La fuerza, la pasión, es muy atrevido, y de ahí salió Lal, además que me encajaba la palabra perfecta a nivel de marketing. Era algo súper sencillito suena bien. y me gustó, sí, sí. Entonces esta Lal tiene como mucha historia más atrás. Y se recuerda fácil. Sí, Yo sí, creo sí, que, ¿no? Para mí, que te he ido viendo, está ahí sí, sí. como grabado. Que hay muchas veces que, ¿no? A veces no relacionas. De hecho, la Que gente me cuesta. dice, Conoces a alguien y dices, joder, ¿este ¿cómo era, cómo no? era este, ¿no? Claro, Cuando vas a claro. hablar de alguien y Sí, la verdad sí, que con LAL sí. funciona bien. Además la gente, como tú eres Isabel Lal, ¿no? Es como ya mi apellido. El obreo ya me lo han quitado, ¿eh? Así Sí, que sí, sí, sí. sí. De hecho, me lo tatué por aquí y ya es algo como que me llevo. Y aparte del nombre y esa estética que hemos hablado, tus diseños de muebles también como que también se reconocen, ¿no? Eso, ¿de dónde te viene? Porque yo no, igual no tengo mucha idea, pero como ingeniera, también el tema de dibujar, pero hasta el punto de diseñar, ¿no? Muebles, no hay una relación directa, ¿no? ¿Cómo te inspiras o cómo has aprendido Eh, a diseñar esos muebles? Pues, a ver, en realidad soy ingeniera en diseño industrial. Entonces, claramente me formé en el diseño de productos, no en el diseño de mobiliario en concreto, y es algo que yo recuerdo en la carrera no toqué
como así. De hecho, yo me centré más en producto más industrial y de proyecto fin de carrera, nada que ver con lo que hago ahora. Hice una máquina que rompía los huevos y separaba la clara de la yema. O sea, algo súper industrial y súper electrónico y todo, que nada que ver con mi yo de ahora. Claro, a lo que me refiero que yo como una ingeniera me Claro. imagino a alguien que diseña algo funcional, para que Exacto, funcione, no exacto. para que sea bonito, Sí, sí, ¿no? sí. Que es precisamente lo que llama la atención de tu trabajo, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces empecé así, incluso patenté esa máquina, muy jovencita, con 20 años, conseguí esa patente, pero yo he tenido, o sea, he arrastrado siempre una parte muy de arte. Estuve mucho tiempo en la Escuela de Bellas Artes en Badajoz y yo he sido muy dibujanta, como yo digo, toda la vida, desde muy pequeña. Me ha gustado muchísimo dibujar, que yo de hecho iba a Bellas Artes cuando pensaba en mis estudios, no a una ingeniería, pero bueno, al final cambié de idea a última hora porque pensé que mezclar los números, que era mi fuerte, con el dibujo, hacía la combinación perfecta para hacer diseño industrial, que fue lo que decidí. Pero el dibujo es algo que he arrastrado siempre y que me ha gustado muchísimo crear. Y he conseguido hacer una línea de productos que van muy conmigo, pues tiene una parte, no sé, quizás una parte creativa o algo más distinto, pero no tan industrial, es sencillo, no es algo muy rococó, no me gustan las cosas cargadas. He conseguido ir haciendo un poco esa línea de productos, que a veces modifico porque los clientes no siempre están de acuerdo. Ya. Me expreso más siendo yo cuando el cliente me da libertad o cuando fabrico para mí misma, que normalmente improviso. Cuando creo para mí, me encanta improvisar. Voy dibujando a mano alzada, pero según voy cortando, es algo que no llevo ya planeado. Ujú. Qué bueno. Sí. Y todo esto es la parte del diseño, pero la parte más técnica del oficio, todo eso, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo lo has aprendido o cómo lo has ido aprendiendo? La parte técnica de un oficio que sigo aprendiendo, Sí. porque a veces todavía digo, madre mía, sí que soy mala en esto, ¿sabes? La aprendió con vosotros. La realidad es que aprendió viendo vídeos, vídeos de la gente que por suerte os dedicáis a crear contenidos con la madera y ha sido a través de vídeos de Instagram, de YouTube, de cualquier plataforma que me ha dado acceso. No he tenido tampoco el tiempo ni la paciencia quizá, ni he conseguido encontrar ese momento para ponerme a leer y a estudiar en serio, porque una vez que entras en la rueda y ya empiezas a fabricar y a generar dinero, no ves el momento en el que te puedas poner a estudiar, no puedes parar esa bola. Entonces me he ido nutriendo prácticamente en directo de vídeos de expertos y de grandes profesionales que admiro un montón. Pero ha sido un día a día. Si hoy me tocaba una cajonera con 8 cajones, pues el día de aprender cajones. Y ese día lo mismo he tirado 3 cajones antes de empezar el primero. Pero he ido un poquito sobre la marcha. La verdad es que sí. Sí, la verdad que tampoco hace falta técnicamente, ¿no?, hacer grandes cosas, ¿no? Si tienes un buen diseño que es bonito, es simple, saber Sí. resolver algún tipo de unión y puedes construir muebles sin complicarte, ¿no?, técnicamente. Y al final no es un peor mueble, por Ya, ser más ya, sencillo, ¿no? O ya. complicarte menos la vida, porque a veces sí que veo que muchas veces parece que cuanto más difícil lo hagas, es mejor. Sí, eso parece. Parece, ¿no? Como en Sí, todos los oficios sí, seguro que pasa lo sí, mismo. sí. Y obviamente, si te gusta mucho el oficio y la técnica, yo valoro que quieras progresar y cada vez ser capaz de hacer cosas más complicadas, me Sí. parece bueno, pero desde luego no me parece necesario. Y Sí, 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 en realidad tienes razón con eso. Al final, a mí quizás el peso de mi producto va más en el diseño o en mi forma de hacerlo o de exponerlo incluso, más que en la técnica, que te digo que tengo que aprender mucho. A lo mejor lo que dices tú, a lo mejor no necesito como mucha más técnica para acabar el resultado que estoy teniendo. Pero es cierto que a veces cuando dibujo, yo misma me limito. Yo cuando empecé como ingeniera, yo diseñaba productos que cuando llegaba a fábrica o me revisaba alguien que iba a fabricar o alguien que entendía me decía, Isabel, o sea, que mucha teoría y mucho dibujo, pero la realidad es que esto no se puede fabricar, no existe máquina que te vaya a hacer esto. Y entonces ahora con los muebles, con eso, ahí aprendí muchísimo, me dieron hostias por todos lados. Pero ahora con los muebles me pasa. Cuando estoy diseñando, pues estoy pendiente de cómo voy a fabricar y si a veces estoy limitada en una técnica, pues yo misma pongo la limitación. Lo bueno es que soy una persona creativa o me considero, entonces busco una solución rápida. Ahí sí que tiro de mi ingenio como ingeniera, pero es cierto que me voy resolviendo estupendamente.
Otra cosa es que quiera aprender pues por ya como una superación personal, pues me encantaría ponerme al torno, porque no hago patas redondas, ¿sabes? Cuando viene un cliente y me dice, no, es que me gustaría la patita redonda. Joder, te la hago y me busco la vida, pero la realidad es que no tengo torno, porque no sé usarlo y porque todavía no he tenido la capacidad de adquirir un torno pues a nivel económico o por espacio. Pero bueno, ahora mismo estoy en un punto medio, en el que me resuelvo, sin ser una experta de la ebanistería, pero en el que sigo aprendiendo y mejorando y creo que mis muebles al fin tienen calidad. O eso creo. A ver los clientes, ¿qué opinan? Hombre, la calidad de un mueble no va a ir definida por la dificultad técnica de la ejecución, Sí, ¿no? probablemente. Vendrá en la calidad del acabado, ¿no? En la durabilidad. Obviamente un mueble que se desmonta, Sí. pues no va a ser de calidad, ¿no? La materia prima. Materia prima y Y cosas que no tienen que ver directamente, yo creo, con exactamente si has sí. tardado 12 horas o O, una o- hora en hacer la unión. ya, ya. O si has usado una manera sencilla Sí, sí, o sí. más compleja, ¿no? Y bueno, y que sea perfecto para el cliente. Que Obviamente. eso es una parte importante. Porque, bueno, al final se diseña para ellos. Lo que sí veo relevante es, lo más difícil es comprender el material, ¿no? Igual a Sí, veces que supongo que eso, como a todos, ¿no? O a mí y a todos los que trabajan con madera maciza, pues sí, sí, vas sí. aprendiendo que quieres hacer cosas que luego el material no te lo permite, ¿no? Con Exacto. sus movimientos Sí, y las cosas. sí. Ahí sí que hay De movimientos de muchos madera, sí, errores que dices, sí, vale, sí, esto sí. mira qué bien queda así, qué bonito, y Sí, sí, luego pues pero la realidad es no que funciona a largo sí. plazo, ¿no? Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado y A todo el mundo. sí, no voy a negar que al principio recibí alguna llamada de un cliente en plan, joder, Isabel, el mueble es increíble, pero se me está combando una parte o una puerta. Esas cagadas las he cometido yo y espero que alguien más, no sentirme la Sí, sí, única, claro, ¿no? claro, claro. Pero nada, vas mejorando, se las sustituyes, pides mil disculpas y un aprendizaje más que llevas en la mochila. Pues ya sabes que has aprendido a hacer puertas, pero la madera es material. Me gusta mucho por eso, ¿eh? Porque es un reto. Si fuera un tablero de melamina, pues no me resultaría como un reto diario, pero la madera maciza me parece impresionante. El problema viene muchas veces, yo me he dado cuenta, por mi experiencia propia, que nos vamos acostumbrando a una serie de diseños, también los clientes, que son posibles gracias a los tableros, ¿no? De M, melamina y tal. Entonces luego tú los, ya por inercia, porque te lo piden, porque es lo que gusta, los implementas en madera maciza y no se La puede. complejidad Y es no se brutal, puede, sí, ¿no? sí, sí, Puedes hacerlo con un tablero, pero con sí, madera maciza no tiene sentido, sí, ¿no? Entonces, ese punto de darte cuenta de sí. cuáles son las limitaciones del Y material a duele, la ¿eh? hora de diseñar, Sí, sí, pues sí. Ese eso punto sí que es también, relevante. exacto. Y duele y sabes que al final ahí, hasta ahí, en ese caso, en mi caso, hasta ahí llega mi capacidad, hasta donde me da la madera, porque en mi caso no uso tableros, porque, bueno, ahora mismo por espacio no puedo. Y es algo que realmente no me llama la atención. O sea, empecé por esto, por trabajar con la madera, así que me mantengo ahí y sé que tengo mis limitaciones. Y me has hablado que principalmente tu trabajo es hacer muebles a clientes, ¿no? A medida. No sé si podrías explicar un poco cómo es tu proceso, ¿no? De trabajo, con el cliente, el presupuesto, ¿no? Para si alguien puede aprender algo Bueno, de mí aprenderán poco, de pero tu experiencia. de mi experiencia. A ver, he funcionado siempre igual, es algo que no he cambiado nunca, el trato con el cliente. Como yo trabajo bajo demanda y nunca tengo stock de nada, porque no me parece la forma más correcta en mi caso, el cliente se acerca por cualquier vía, teléfono, el boca a boca, redes sociales o que ha pasado por la fachada y la ha visto y se ha enamorado. Y al final viene con una necesidad. Pero tengo como diferentes tipos de clientes. Está el de traigo una foto de alguna red social y traigo un mueble del que me he enamorado, pero no me gusta el precio. Suele pasar, ¿eh? Y vienen con esa foto, quieren que tú repliques y que mejores precio. Eso nunca pasa. Ese cliente vuelve a salir por donde entró, básicamente. Luego está el que viene con la foto porque necesita una inspiración y a veces se comunica mejor por fotos que por bocetos. Yo entiendo que toda la gente no tiene capacidad de expresarse en un boceto y traerte un dibujo. Entonces trabajamos a partir de ahí, pues vemos tonos de material, tipos de madera y los orientas en precio. No es lo mismo un mueble en castaño que un mueble en nogal, ¿vale? Ni en tono ni en precio. Entonces trabajamos a partir de ahí y yo hago mi propio diseño buscando la línea que ellos traen y que les interesa. Y luego está el cliente que te trae un boceto increíble, que deben ser arquitectos, ingenieros técnicos, de lo que sea, pero que te traen
un boceto y un croquis súper preparado y que lo tienen clarísimo. Solo necesitan pues tu opinión o que vayas retocando cosas. Y el último, el mejor y el más divertido, sin menospreciar el resto, que lo tiene muy claro, es el que te dice, pues tengo un hueco y una pared de tanto por tanto. Crea, o sea, hombre, necesitan, o sea, me dan una función, ¿no? Va a ser un zapatero, una entradita, un Sí. mueble para no sé qué, pero haz lo tuyo. Haz realmente lo que a ti te guste, quiero que sea, o sea, quiero verlo y que sea me dicen. Ese es mi favorito, de todos. Entonces, a partir de ahí, con todos trabajo igual. Hago un diseño, un poquito un croquis, un rápido, y con eso paso presupuesto, ¿vale? Con un boceto a lápiz o a mano. A veces paso presupuesto en diferentes tipos de maderas porque tienen dudas y lo entiendo. Y a partir de ahí, cuando se acepta ese presupuesto, todos, el proceso el mismo, pagan siempre la mitad para aceptar el presupuesto porque hay que cubrir cosas básicas como materiales, herrajes, etcétera. Y el compromiso. Y el compromiso, Que es porque lo que es lo quedarte un más mueble tirado importante. tiene que ser muy fuerte, ¿vale? Eso tiene que ser un buen llanto, no me ha pasado, pero joder. Y a partir de ahí ya sí que hago modelo 3D y a ellos les paso un modelo 3D, meto material para que vean un poco renderizo, para que se hagan una idea, porque al final es un dinero, más menos es un dinero y ellos necesitan, se merecen ver como algo más, para que confíen un poco en ti. Y nada, empiezo a comprar material y empiezo con la ejecución y normalmente los voy mandando fotitos. Sí, Pues el estoy proceso. encolando, pues estoy haciendo, a ver si son del mismo sitio pasan. Además, mis talleres siempre han sido acristalados, ¿no? Yo estoy como en un escaparate. Y muchas veces pasan, pues les hace ilusión, pues están viendo fabricar el mueble como el que, yo qué sé, como el que está gestando un bebé. Y ese es el proceso. Termino, necesito un día de fotografía. Suelo pedir permiso para hacer las fotos y no publico nada hasta que el mueble no está en casa del cliente. Y nada, lo ven, pues se enamoran de él y ya se paga el resto y listo. Ya está. Ese es un poco el proceso. Y bueno, y entiendo que a ti te gusta el cliente que confía, que viene porque, Viene porque conoce tu estilo y Sí, quiere tener ese sí, estilo en su casa. Eso está genial. sí. ¿A ese cliente también le mandas ese boceto, ese render y todo? O Eh, ya va a sorpresa, sorpresa, no me la juego tanto, imagínate, sería una locura. ya. Eso sería jugársela mucho, Y no- a no y- ser que sea un familiar o algo así. sí, es muy arriesgado, pero y Sí, no te pasa. Hombre, la verdad que eso sería lo peor que te puede pasar. ya sé por No, dónde no, vas. no más que nada. Sí. Me imagino, a ver. ¿No te pasa que sí, quiero que hagas que sea tuyo y luego, pero no me Pero, gusta eso, pero... no puedes cambiar Ya, eso y empiezas al final a hacer un mueble a medida después de eso? ¿O ya. cómo? Porque me da que muchas veces irá por ahí o no. Ya, a ver, cuando creo así, un poco más a lo loco, más siendo yo, voy mandando también bocetos y modelo 3D. Pero yo antes, cuando quedo con ellos, hombre, tenemos una charla previa. ¿Qué estilo te gusta? Yo te enseño fotos de muebles que he hecho, tengo un catálogo además en papel, pues vamos viendo cosas. Me encantó este que hiciste. Y suele coincidir con muebles de otros clientes del mismo estilo que me han dejado crear. Entonces siempre siguen siendo formas mías y diseños míos como más originales. Pero en esa quedada previa yo o sea, me marco unas direcciones. Pues si sé que, yo qué sé, no le gustan las líneas como los cantos vivos, pues ya sé que voy a tratar de hacer chaflanes, redondeos y tal. Entonces voy jugando un poco con eso. Pero no me ha pasado todavía que creando ese y mandando un modelo 3D me digan que no, que retoque algo. Donde suelo preguntar es en los tiradores. Y me he dado cuenta que es una cagada, porque con los tiradores la gente se agobia, no sabe cómo los quiere y tal. Y además me gusta hacer los tiradores yo, me gusta hacerlos de madera, aunque los pinte en otro color. Y ahí es donde suelo preguntar, porque me parece algo muy personal, un tirador, parece que no, pero es algo importante. Y yo qué sé, si es un sitio estrecho y te vas a enganchar con el tirador cuando pases y tal, suelo preguntar a los tiradores y siempre me acabo arrepintiendo porque se dilatan los tiradores como un par de días de conversación. Mándame más modelos. Y estoy como siempre haciendo pruebas de tiradores. Pero por lo demás, al final siempre acabo poniendo el que yo quiero. Quiero decir, que al final se dejan un poco llevar porque se agobian. Ya, ya. Y también he descubierto que cuanto menos posibilidades des al cliente, más fácil es diseñar y fabricar. Porque les abres todas las puertas y están haciendo un mueble único y a medida, saben que tienen todas las opciones, todas las puertas abiertas. Y a veces se agobian porque hay gente que tiene
que son indecisas y que una o dos opciones bien, pero 20 es volverte loco. Así que he empezado a ser como más directa y mandar trabajo ya como muy avanzado. Y me ha ido bien por ahora. Me alegro. ¿Y el tema de los presupuestos? ¿Tú te atreverías a profundizar un poco más? Porque eso sí que hemos hablado previamente, ¿no? Que porque cuando empiezas estás muy perdido, ¿no? A mí me ha costado años darme cuenta del valor realmente que debían de tener los trabajos Años que y haces. pérdidas de dinero. Años de trabajar gratis. Sí, exacto. ¿No? Entonces, una de mis misiones en el podcast es que si una persona que está empezando o que lleva poco tiempo, ¿no? Y está en esa misma situación, que es inevitable, Sí. tienes que pasarlo, pero bueno, si en vez de Si darle te dan un 4 consejo, años, mejor. si en vez de darle 4 años le dura 1, Sí, ¿no? Pues sí. mejor, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes una manera de hacerlo, unos precios, cómo lo calculas, que puedas explicar. Sí, yo comencé igual, cagándola, pero a nivel extraordinario. Y ahora pienso en muebles que he vendido o que yo digo ahora, que digo a veces a mi marido, ¿te acuerdas de este mueble que lo regalé? Porque es que algunos lo regalé. Es cierto que empezamos con el miedo. Ni tú mismo te valoras. Yo no me valoraba para nada como carpintero ebanista. No me consideraba una intrusa. Y era un poco el síndrome un poco del impostor. Sí, a ver, Es como... es inevitable. Sí, Hay que sí, pasarlo. sí. Todos pasamos El tema por es ahí. que pase rápido. Ahí Es está, solamente cuanto antes eso. mejor. Solamente Cuanto es antes eso. mejor. Pero lo tienes que pasar. Si empiezas sin saber nada, desde cero, y no tienes síndrome de impostor, pues a ver, te pasa. No creo que. A ver, lo mismo eres un máquina o tienes detrás a alguien que es experto en finanzas y que te va... Pero bueno, tampoco creo que mis primeros muebles se merecieran el precio de mis últimos muebles, siendo honesta. Obviamente, ¿no? Porque no era la misma Isabel, ni la misma oficial, entonces... Pero he tenido como 3 momentos claves en el que he decidido pegar el salto en los presupuestos. Uno, lo pegué porque quería como reducir o sea, no reducirla, como seleccionar un poco más la clientela. Suena un poco feo, pero lo quería usar un poco de filtro, porque estaba muy cansada de pasar presupuestos a lo loco. O sea, la gente como que te pide presupuesto por pedir, como si realmente eso se hiciera así. A mí me ha costado muchísimo tiempo sacar el presupuesto. Mucho tiempo, mucho comedero de cabeza y como mucha tensión valorar mi trabajo. Entonces empecé, subo los precios y me voy quitando gente que pide por pedir. Que realmente viene incluso como, aquí se dice en mi tierra, como a excusear, como a alcahuetear. ¿Sabes? ¿Qué cuánto vale mi trabajo? Entonces empecé ahí. Y luego empecé a arreglarlo porque no era un precio real, ni honesto, ni justo para mí. El punto fue empezar a ponerme como un sueldo, ¿vale? Porque yo no tenía un sueldo. Yo cobraba el mueble, o sea, como que cubría material, cubría herrajes, que lo ponía como todo súper, buscaba el precio, ponía el precio exacto y todo, o sea, metros cúbicos de madera, y luego como que calculaba mis horas de trabajo a un precio ridículo. Pero nunca sumaba como una ganancia a la propia empresa, a la AL, porque ahí tiene que haber un beneficio. Entonces empecé como a ponerme un sueldo. ¿Cuánto necesito yo, una persona normal, un sueldo base al mes? Pongamos que quisiera la ilusión de ser mil eurista, ¿no? Porque necesito ganar yo limpios para mí, para mi casa, mi hipoteca, mis hijas, la guarde, 1.000 euros para mí. Entonces empecé a asumir los gastos fijos que yo tenía en el taller. El local, el autónomo, el seguro del local, que es una barbaridad, el seguro para dar los cursos que también daba, luz, agua, internet, alojamiento web, el mantenimiento de la web, todas las historias. Que a mí me sumaba al mes, no sé si se puede decir cantidades o sí, mejor, lo que tú quieres. Mejor, Pero ideal. más o menos... Cuanto más cantidades, mejor. Vale, pues yo en un taller que tenía de 25 o 30 metros asumía unos gastos mensuales fijos solo para pagar a facturas de unos 1.500 euros, que ya me parecía un precio alto. A eso le tenía que sumar como, pon que yo quisiera ganar un sueldo de 1.000, ¿vale? Entonces yo ya sabía que tendría que alcanzar de beneficio los 3.000 euros más o menos. ¿Y cuánto tengo que fabricar para sacar 3.000 euros de beneficio? ¿Cuánto vale un mueble? Yo empecé a dividir como ese gasto que tengo, eso que tengo que cubrir, lo empecé a dividir en horas de trabajo. Y me empecé a calcular una hora mía de trabajo, cuánto valía mi hora, incluyendo los gastos que tengo de local, de luz y de todo. Entonces yo empecé a estimar que mi hora valdría
O sea, bueno, mi hora, empecé a hacerlo luego por días, porque me agobiaba con las horas. Y yo empecé a ponerme un precio del día, pues unos 200, 250. Es lo que valía mi día. Entonces, ahí está otra parte importante que es saber estimar qué tiempo vas a tardar con el proyecto. Claro, de nada sirve Saber cuánto vale tu día, días y luego si te no cuesta el doble. estimas, ahí estás. Entonces, yo aconsejo siempre echar de más. Hombre, Echar de más días, porque es que siempre hay un problema. Siempre el cliente necesita más tiempo del que tú le das. Y siempre van surgiendo cosas. Entonces, yo pongo que decía, pues una mesa voy a tardar, siendo realista, voy a tardar de lunes a viernes seguro, le voy a echar la semana siguiente un par de días más porque tarde 7 u 8 días laborales. Yo marcaba una base de días de trabajo y luego tiene que sumar material. entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo X, una mesa podrían ser 8 días por 200, ¿no? Apros. Más los materiales. Depende de la mesa. Depende de Sí, la sí, mesa. pero bueno, pero digo, Quizá en norma general podrían ser como una semanita. Entre 6 y 8 días puede ser. digo por poner un ejemplo X, Sí, obviamente, sí. no cada Sí, mesa, sí, pero cada bueno, mesa y cada pero cliente para es que un alguien se mundo. haga una idea Sí, de lo que podría ser, sí, que serán 1.600 euros más los materiales. sí. Que ahí la horquilla es, pues ya sabes, pues el nogal. Bueno, el roble que yo justo estoy fabricando era en roble. Acabo de comprar la semana pasada por 3.800 metros cúbicos, más o menos. Sin cepillar y sin nada. Viene muy limpio y muy bonito, pero... Y luego el castaño, pues a lo mejor ronda a los 900. Entonces, las horquillas son ¿No? amplísimas. ¿Qué diferencia aquí en Navarra es muy diferente? ¿Sí? Pues Sí, aquí están más parecidos los precios, sí. Ya ves, pues aquí el castaño está muy bien de, bueno, muy bien de Muy precio, barato, 900 es muy pero barato. sí, pero es que estamos en la, bueno, tú subiendo a Sí, mi sí, sí, casa sí. has pasado por un túnel de castaño. Entonces eso, y el material, pues siendo muy también muy objetivo con el material. Pues el material, el metro cúbico de la pieza, muy bien diseñada ya, calculándolo y siempre echando un porcentaje porque hay mucha pérdida, a veces viene muy Madera sucia, maciza y la mucha madera desperdicio. maciza le tienes que sumar, yo qué sé, un 20%, un 15, un 20% extra de material seguro. Entonces, esa es lo que yo conseguí mejorar del presupuesto. Lo mismo alguien me está escuchando y dice, qué barbaridad o vaya cagada. Pero Hombre, es la forma que yo mucho, he conseguido mucho no es. un poco Mucho no de es. calcular presupuesto. Pero bueno, ojalá yo hubiera cobrado así hace 8 años. Ya también te, Claro, también te claro, digo. es que yo estoy en mi cuarto Pero año. sí, Entiendo sí, que sí. me queda. Y espero mejorar eso, pero... Sí, yo creo que tienes margen todavía Sí, sí, tengo margen de maniobra. de subida, pero bueno, a ver, ya Sí, sí, ¿no? Hay un sí. criterio. A ver, Y yo aún así hay tampoco. gente que se asusta muchísimo cuando ve mis precios. En Navarra, la Asociación de Carpinteros dice que no sé, que ningún carpintero cobre menos de 35 euros la hora. Eso es lo que están intentando, Qué bien. que Me encanta que haya mandando como mensajes una ya, base. no sé, la verdad que es difícil, pero eso no sé cuánto sale, 8 horas por 35, ¿cuánto Pues multiplica eso? serían... 8 por 24 y faltarían los 5, ¿no? Bueno, Pero 280. bueno, no he ido tan mal con el mínimo Masiva, de la asociación. masiva. Sí, sí, sí. Claro, ahí, masiva. En este 280, caso masiva sería, al día estamos hablando según la masiva. Asociación de Carpinteros de Bien, Navarra. me parece bien. Pues ya sé que... Atención a mis próximos pedidos de aquí Que suben 80 a partir euros. de mañana. Sí, sí, sí. Bueno, es complicado al final. Y es muy libre, ¿no? Cada uno tiene sus formas y se valora a su manera. Pero cuesta llegar aquí, joder. O sea, que hay que romper muchas barreras, muchos miedos para valorarte tu trabajo así. Y Mira, aún así, pues eso, la verdad es que me encantaría conocer. La verdad es que no he sido tan directo igual en otros episodios anteriores. vale. He sido Eh, demasiado no, bruja. no, 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 que no quiero más de esto, ¿no? Sí. Porque sí que en algún episodio anterior igual la persona no quiere contar y en algún comentario también decía, joder, pues falta esta información, ¿no? ¿Por qué Ah, no? ¿Por qué vale. no quiere Como más contar? real, ¿no? Claro, yo sí que quiero saber, ¿no? Cuánto cobra él, Sí, porque, joder, a mí claro. me ayuda, ¿no? Sí, sí, y a mí. Y desde luego voy a intentar que cada vez esto Claro, podamos ser un poco más haya más. directos. Y también me Sí, gustaría que si alguien que ve esto en los comentarios lo pone, un poco cómo presupuesta él, un precio hora, un precio día, o sí. alguna cosa que no hayamos tenido en cuenta aquí y que él sí valora, estaría genial, porque luego, Claro. Al final es una ayuda a los sí, compañeros. quizás hasta un vídeo solo de cómo presupuestar. Sí, En el, y me en parece el súper futuro lo veo interesante. bien, como ¿no? Viendo diferentes maneras según... Sí, Porque al final cada uno lo va haciendo a su manera, pero sí. no hay nadie que te diga
Y No, cuesta no, no, muchos no. años, o sea, No, cuesta no. al principio entre el síndrome del impostor Sí. y los miedos y comparar con Internet, que es lo que seguro que a ti te ha pasado, A ¿no? A mí, ver cuánto bueno, vale algo parecido en muchísimo. Internet, hostia, 1000. Pero ¿cuántas veces Pues mi buscador será peor que el de los clientes? Mesa de madera maciza. No sé qué, cabecero, yo busco, bueno, y todavía lo sigo haciendo. O si un cliente te manda una imagen, como ahora tenemos la el facilidad de Google coger la Lens, imagen y pasarla al Google Lens, pues directamente veo los precios. Ya sé que eso es mi base. Si a mí me manda una foto de un mueble y veo que ese mueble vale 1.400, yo de ahí jamás puedo bajar. Entonces, al final también a veces me ayuda. O comparo con otros profesionales, pero tiene razones que a la gente le cuesta muchísimo dar sus precios. Yo he intentado sacarle a otros compañeros, pues, ¿cuánto vas a cobrar tú por esto? Además te da esta vergüenza de preguntar porque sabes que la otra persona se va a sentir un poco incómoda. Pero sería una ayuda estupenda entre todos que podamos tener una base. bueno, este episodio va a salir bastante más adelante Sí. de cuando lo estamos Cuando grabando. salga yo ya he subido el precio. Así que igual, eso. Te escribo un comentario, ¿vale? A ver cómo. ¿A No, cuánto pero la bueno, voy a- que igual para entonces ya he cambiado también y todo este tema de los precios está más presente en el podcast. Vale, Que vale, igual vale. alguno lo oye y dice, pues ya estás, venga a decir Vale, esto no vale, sé cuánto vale. tiempo atrás, porque es mi idea. Pero Vale, bueno, sí. y tú también, eso está bien. Sí, A sí. ver si para cuando salga ya. Ya te escribo una nota. Vale. Bueno, y volviendo a tu historia personal, porque has contado, ¿no?, que no te daba miedo cambiar, ¿no? No sé cómo ha sido la expresión. Te fuiste de Sevilla a Badajoz, montaste un taller ahí Súper guay. súper guapo, Sí. pero a poco tiempo te moviste a Sí. donde estamos ahora, ¿no? Sí. Pues a ver cómo fue luego ese otro cambio, ¿no? Primero, ¿no?, has ido cambiando muy Porque he ido rápido. cambiando, ¿no? La Sí. verdad es que en 4 años he tenido como 3 talleres. Es alucinante. Y mis Sí. hijas en 4 años 3 coles. También hay Sí, que sí. decirlo. Pues el primer cambio en Sevilla, el taller se me quedó. El taller era pequeño. Y yo empecé, por suerte, empezó la cosa súper bien, tenía muchos pedidos, cada vez me sentía un poquito más apretada, más yo soy muy nerviosa, me agobiaba, si me chocaba con algo ya me ponía como de mala hostia. Entonces dije, esto hay que cambiarlo, pero en Sevilla tenía menos gastos fijos que en Badajoz, porque el taller era más pequeño y tal, pero y tampoco tenía web, entonces pagaba algunas cosas menos. Pero me daba miedo alquilar un local. Aparte, moverme del barrio porque yo estaba en el bajo de mi edificio y tenía controlado mi vida personal. Pues las niñas estaban en el parque de enfrente con su padre y yo estaba como bien. Pero necesitaba un espacio más grande. Y otro motivo muy personal era que mi marido trabajaba en Extremadura y que sigue trabajando en Extremadura y que los viajes eran exagerados y muchas horas yo sola, con 2 bebés, un negocio autónomo en un taller, con un trabajo muy físico. Y aunque ellas tienen sus cascos, están por ahí unos cascos lilas y han pasado muchas horas de taller, entre serrín y ruidos de máquina, tampoco era algo agradable en mi vida. Yo necesitaba más tiempo con mi pareja, más ayuda por parte de, o sea, una convivencia más familiar. Y decidimos irnos a Badajoz porque a él le pillaba más cerca, yo tenía posibilidad de moverme como quisiera y volvíamos a casa. O sea que yo me También sentía la súper familia, ¿no? cómoda. Claro, la familia, los abuelos, un poquito de ayuda por todos los lados y a las niñas les hacía muchísima ilusión porque juntarse con las primas y tal. Entonces ya busqué un local como grande. Ya quería yo ya tenía en la cabeza un proyecto brutal y me costó mucho encontrar local en Badajoz. Súper caros, muchas pegas con los dueños que de aquí mando un mensajito, ¿eh? Porque si tienes un local de alquiler, voy a abrir un melón, pero si tienes un local de alquiler cerrado hace 2, 3 o 5 años, joder, no pongas tantas pegas, que viene gente con ganas de emprender, de innovar y de hacer cosas nuevas. Y, hostia, me encontré muchísimas puertas cerradas. No, pero un taller de carpintería, no, un taller no, porque mancha, porque ruido, pues no sé qué. Y muchísimas puertas cerradas y a lo mejor luchar por 50 euros menos de alquiler, que para nosotros ya es algo. Con 50 euros pagas el dominio de la web, por ejemplo, anual. Y no había manera. Hay locales que paso y los sigo viendo cerrados por no bajar ni 20, ni 30, ni 40 euros de alquiler. Así que me costó mucho. Pero encontré uno y monté un taller impresionante. O sea, ese es el taller que más pena me ha dado cerrar, pero que fue una barbaridad. Monté, en mitad era una cabaña interior que monté de castaño con sus cristales, sus ventanas, sus puertas.
su techito de cañitas cortadas, que era además lo que más a la gente le gustaba. Y era una parte de exposición y que yo quería hacer un espacio creativo, pues con más artesanos, compartir experiencias, compartir oficios. A mí es que me gusta socializar, entonces yo quería un espacio donde juntarme con gente. Y luego detrás estaba el taller, todo acristalado, un taller súper bonito, donde empecé a meter maquinaria porque tenía espacio y una fachada brutal, súper gigante, toda de castaños, donde aparecía mi logo enorme y el punto del al, porque la al termina siempre en un punto, que simboliza un poco como el punto que las indias se ponen, era un escaparate grandísimo en rojo y era como el ojo por donde se veía todo mi trabajo. Así que fue maravilloso. Y ahí pues es como que el trabajo se apoderó de mí, es como que por un momento me volví adicta al trabajo, era como horas y horas y horas, muchas horas, de media 10-12 horas al día seguro, con 2 niñas muy pequeñas, un marido a venga paseo a parque y yo como viéndolos desde el cristal. Y te arrolla el trabajo, entras en una espiral en que como que en tampoco quieres decir que no, porque estás subiendo, subes como la espuma. De hecho, en Extremadura me encontré un recibimiento buenísimo por los periódicos locales, por una chica extremeña, una mujer carpintera y tal, que ha sido un tema muy rebumbante, como que ha sonado mucho. Los canales locales, un programa, una entrevista. Entonces te sientes tan arriba que es como que no quieres parar. Pero llega un momento que dice, pues mira, trabajo como una desgraciada. No gano ni de coña el sueldo que se merecen todas mis horas. Y no tengo vida, o sea, no veo a mis hijas, no participo sábados, domingos, festivos, no participo en la vida social ni familiar. Entonces, quemada de todo, decidí buscar un sitio en la montaña y di con esto, donde estamos ahora, que es mi casa en la montaña de Hervás, y decidí otra vez envalentonarme, ponerme una bendita, cerrar la puerta, desmontar ese taller y subírmelo aquí a lo que era plena naturaleza. Me dio mucha pena, pero es que ahora mismo me doy cuenta de que, o sea, a nivel de cliente, perdí o no, porque yo ya tenía como una base en redes, pero joder, yo ahora siento como la libertad. A veces trabajo cuando hay días que no me apetece venir al taller, pues no vengo, me permito el lujo, pero allí estás como en un horario comercial, tienes unas exigencias y la gente Y pasa gastos, ¿no? y gastos, muchos gastos, y lo mejor de este taller es diminuto, es más feo, porque tengo lo mismo lo uso de taller que de sótano de mi casa, pero es que lo mejor de esto es que es gratis y a mí me ha cambiado muchísimo el concepto de todo, de mi día a día, del trabajo y de todo. Y me siento como más libre, estoy como escondida, que también puedes o no perder, pero me siento muchísimo mejor. O sea, no me siento atada a nada físico, a un local, unas facturas, una cosa así, y menos a un alquiler de un local, claro. Eso es un poco como el resumen. Me acabé mudando por querer crecer y acabé mudándome otra vez por agobio de todo lo que tenía y que necesitaba tiempo libre. Como esconderme un pelín. Así que encontré la naturaleza tan maravillosa. Hombre, es un buen aprendizaje, ¿no? Yo Sí, creo sí. que si te dedicas a hacer algo artesano, desde luego todo lo que hagas que sea reducir tus gastos Mm, y aumentar tu libertad, es es brutal. el camino que tienes que Es seguir. Y brutal, todo lo que sí. sea parecer que vas mejor a costa de tener más gastos y más ataduras, desde luego no es el No, camino, no es tan porque, real. porque todo Sí, depende de ti. sí, Si tuvieras una sí. empresa que, oye, Sí, sí. trabaja gente y que te va bien y realmente eso funciona, pues bueno, igual puedes Mm, ir creciendo y tú hacer otras cosas, claro. pero Pero cuando, cuando pero tú cuando estás en tú todo, eres la única persona que ahí trabaja está. ahí, no tiene sentido, todo lo tienes que sostener Difícil. tú y es absurdo, Sí. no, vale, tienes mejor presencia, ¿no? Mejor imagen, parece Es que muy eres una bonita, gran empresa, sí. Pero pero la a realidad costa de tu detrás vida. es que, claro, eres presa de tu propio proyecto. Y bueno, a ver, si a ti te gusta vivir así, yo respeto y es maravilloso. Pero desde que he probado esto, no sé si me equivoqué al empezar como tan a lo grande de cara al público. No sé si hubiese empezado como ahora, en el sótano de mi casa, un poquito más escondida y moviéndome por redes, alguna vez habría dado el paso a un local y exponerme al público. No sé si podía haber sido, pero en el caso he hecho como el proceso contrario y es que estoy tan bien ahora.
¿sabes? Sí, a ver, da igual, al final da igual, es un camino necesario siempre. Es tu camino. Tienes que Claro, exacto, vivirlo exacto. y ya está. Sí, sí, Y ir encontrando tu lugar. sí. Pero bueno, si alguien está ahí teniendo dudas, pues igual. Un local también es muy bonito, oye. ¿Eh? Sí, sí, sí. También es bonito estar, porque es guay. Y he hecho otras muchas, he usado el local para Bueno, mucho. y mucha gente no puede tenerlo en su casa. Ahí está. Es que eso es lo que me Pero, pasa a mí, porque vivo en un piso. claro, ¿Dónde coño claro. voy a ponerme yo a lijar en un piso? Entonces depende, si te dedicas a coser, increíble, porque estás en casa, o a otros, o a pintar, pero en nuestro caso estamos limitados. Y tema redes sociales, porque muchos te hemos conocido por ahí y hemos hablado que tiene más, ¿no? Lo has hecho, parece que bien, ¿no? Transmites como una personalidad de marca, ¿no? Y tal, muy, muy atractiva. No sé, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué importancia tienen para ti? ¿Cómo ha sido tu vivencia? Pues con las redes empecé como muy fuerte. Bueno, yo sabía que era necesario total, eso lo tenía clarísimo cuando empecé. Y como yo ya tenía claro eso, pues ya creé un logo a conciencia que me hicieron unos amigos y que yo quería algo a nivel de marketing bien. Tenía como mi eslogan, ¿no? Como diseño vivo, diseño artesano, un poco ahí centrándome en lo que a mí me gustaba. Y empecé a crear cositas que ahora las veo y digo, madre mía, madre mía todo lo que he ido cambiando. Pues al principio un poquito pues, más cutre, montaba de otra manera, pero, pero bueno, creo que son totalmente necesarias ahora mismo. A mí, desde luego, para mí son totalmente necesarias y creo que en general, en el momento en el que estamos y cómo nos comunicamos y cómo vendemos, creo que es una parte muy importante, pero resta muchísimas horas de trabajo, a mi parecer. Lo mismo hay gente que lo lleva súper bien y combina perfecto, pero a mí antes me quitaba muchísimo tiempo. Antes yo como que preparaba mucho todo para ponerme a grabar. Entonces no estaba concentrada realmente en el trabajo, sino que pues si pongo la cámara allí, pues no me he peinado, pues a lo mejor estoy, ¿sabes? O llevo hoy este pantalón. Entonces como que me obsesionaba mucho. Luego empecé a relajarme, que realmente empecé a grabar como más relajada, yo ponía la cámara y pum pum, además me salían vídeos larguísimos y usaba un clip de 30 segundos, pero bueno. Y ahí me he dado cuenta que es cuando me ha empezado a rodar mucho mejor. Cuando he sido más natural, me he dejado de preocupar tanto por cómo estoy enfocando, si sale esto, pues si sale el rollo de papel de limpiar cola. No sé, yo hasta que preparaba la escena y todo. Pero eso era ridículo porque echaba mucho tiempo y he empezado a relajarme mucho en eso. Igual que he empezado a cansarme, también te lo digo. Ahora estoy, bueno, he empezado a cansarme sobre todo desde que vivo aquí. Es como que estoy más centrada en mí misma, en mi calidad de vida, en mi tiempo libre, en mis hijas. E incluso los muebles lo llevo todo como de otra manera. Estoy mucho más creativa, voy mucho más a mi bola, voy improvisando. Y a veces estoy tan relajada que si estoy lo mismo en la piscina y estoy trabajando en bikini, pues yo no me pongo a grabar. Entonces estoy como restándole un poquito de importancia, pero creo que necesito retomar. Hay momentos en los que estoy arriba y todos los días publico. Y semanas en las que, sinceramente, tengo un bloqueo creativo brutal. Y todo me parece cutre para subir. O si subo un vídeo que ha ido súper bien, ¿ahora qué subes? ¿Sabes? Porque me ha pasado una vez que además lo intentas recrear y ya nada funciona. Es como no sabes quién y cómo lo controla, pero lo mismo una cosa un día va increíble y otro día es una mierda total. Entonces me he cansado un pelín, he bajado el ritmo y todo el mundo se ha dado cuenta, mis seguidores, mis compañeros y tal, y entonces voy a intentar retomar. Cuando salga este vídeo ya estaré Ya a estarás a fuego, tope. estaré a fuego, pero me he tomado también a lo mejor lo necesitaba, yo creo. Necesitaba desintoxicarme un poco de tantas horas de todo, de trabajo, de redes y de gestión de negocio como autónoma. Entonces estoy relajadita ahora, relajadita. Pero la foto no la suelto, ¿eh? O sea, yo fotografío, bueno, tengo aquí, yo fotografío a diario, es como si tuviera aquí la lijadora. Pero tengo mucho material, pero a veces es que simplemente no me apetece como mostrar. Por algún motivo tengo ahora un pequeño bloqueo ahí. Sin embargo, entiendo que te permite seguir consiguiendo clientes Sí, totalmente. desde la punta del monte que estás aquí, ¿no? Sí, 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 es que, Que es si que no, claro, realmente, si no, sería muy difícil tener un negocio aquí, ¿no? sí. O sea, trabajar en lo O... rural es magnífico, pero necesita estar a tope en las redes.
todo no se puede. ¿no? Porque en Sevilla entiendo pues que habría más gente que pasaba por ahí. Toda la gente de paso. Llamaba para cortarse el pelo y al final, oye, pues bueno, pues te compro un mule, ¿no? De hecho decía, si quieres la engletadora te saco las puntas. Era un poco... Pero aquí necesito las redes y soy consciente total. Entonces me siguen saliendo pedidos, ¿eh? Lo mismo me llegan por Instagram que me llegan por el infolaal del correo de la web. O sea que todo va rodando. He quitado los cursos y mucha gente me sigue preguntando por cursos. No hemos hablado sobre los cursos. Sí. Claro, ¿qué importancia han tenido los cursos en tu trayectoria? Mucha. Realmente, yo pensé que no iban a tenerla, pero aprovechando el taller que monté en Badajoz, que era enorme, y me monté unos bancos de trabajo muy grandes, ahí ya fabriqué un taller de verdad, ¿eh? No el de cookie de antes. Y la gente entraba a pedirme cursos. La gente quería aprender. Entonces dije, ¿por qué no? Si yo en mi línea, esa envalentonada, ¿por qué no? Así que empecé a dar cursos privados los sábados y los fines de semana, porque no trabajaba suficiente de lunes a viernes y daba cursos los fines de semana. Cursos privados de unas 5 o 6 personas, porque, hostia, son muchos dedos a controlar. Pero curso a fuego. O sea, la gente entraba, elegía un tablero de madera en bruto, de aserradero sucia, y salía con su tablita de cortar, con su aceite, y fue increíble. O sea, creo que me dio mucho. A nivel económico me fue increíble, y a nivel personal fue una experiencia brutal. La gente salía flipando. Tenía casi todo mujeres. El 80% de mi público eran mujeres de edad mediana a avanzada. Y yo las veía salir empoderadas, flipando. Pues que no habían taladrado en su vida para poner un cuadro. Entonces han usado cepillos, regrueso, ingletadora, sierra de calar, todo para hacer una tabla. Y tú las ves salir y dices, es que realmente merece la pena. O sea, aparte de a nivel económico, que no nos vamos a engañar, la gente se le ha flipando. Y ha sido una espiral muy buena, porque esos mismos volvían como clientes, porque fabricar una tabla en una mañana completa, lo que supone, se abre realmente al mundo, no se quedan vídeos de Instagram de 30 segundos, la gente se da cuenta de cuál es el tiempo real de cepillado, por ejemplo. Tú en un vídeo subes a cámara rápida, pum, 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 de qué guay, ¿no? Como te he visto crear un mueble en un reel de 1 minuto. Pero la gente trabajando allí una mañana entera para una tablita de cortar, salen diciendo, joder, es que las vendes aquí, las tienes a 50 euros. Y lo entiendo. La gente empezó a valorar mi tiempo y el valor del oficio. Y ha sido súper guay. Aparte he hecho muchos talleres con otros artesanos. En el local, ¿organizabas con otros? Yo organizaba con otros. A lo mejor una chica, por ejemplo, una amiga que es muy buena, otra artesana de encuadernación japonesa. Hemos hecho mucha encuadernación en madera y talleres en el que hemos mezclado a la gente, pues mitad madera, mitad encuadernación, o madera con resina, o madera con centangle, que es como una especie de dibujo para tipo yoga, pero en dibujo, bueno, un montón de cosas. ¿Y estos cursos cómo los promocionabas? ¿Cómo hacías? Por redes, solo redes. Bueno, ponía un cartelito en mi puerta, pero bueno, la Ya. probabilidad de que pasaras y te engancharas Era todo redes y duraba 5 minutos. 5 minutos. ¿Se llenaban? Sí. Y acumulaba para otro. Entonces era como pum, 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 pum. Ya, pues ya ves. Muy bien, muy bien. Se lo recomienda. Si hay algún experto que le apetece y tiene espacio, la gente necesita y quiere aprender. ¿Y cuánto costaba un curso de...? Pues depende. Si era mío, los de tabla solían estar en unos 60, 65. Era toda la mañana, como de 9 a 1:30 por ahí. Yo les ponía además un tentempié, un desayuno, un té, unas magdalenas o tal, y fabricábamos, salían y se llevaban la tabla, una tabla que vale 50 euros. Has desayunado, has aprendido, has usado todas las máquinas y aprendían un montonazo. Entonces, yo creo que estaban bien. Vamos, estarían bien porque se llenaban, digo yo. Sí, caro no era. Si No, o sea... Si en 5 minutos se llenaban y cogías para otro curso, sí. desde luego no era caro. Sí. Pero bueno, sí que Luego está bien que en una mañana ganabas 300 y pico euros, ¿no? Muy bien, muy bien. Y luego depende, si había otro artesano, pues yo respetaba su parte. Yo, según el trabajo en madera era más liviano, ¿no? Pues se reducía al 30% el trabajo en madera. Imagínate sacar la portada y contraportada de una libreta, no es hacer una tabla. Entonces yo bajaba lo que yo quería ganar, y la otra artesana, casi todas eran mujeres,
pues Pero esos cursos eran un poco más caros, ¿no? solían subir, porque al final sumando las dos, Sí, sí, claro. pues salía. Pero bueno, ella ponía su precio, yo el mío, sumábamos y repartíamos, simple. Sin embargo, aquí ahora ya no puedes hacer los cursos. No, claro, de eso ahí venía, es verdad que nos hemos ido. Ahora la gente me sigue pidiendo los cursos. Y sí, me siguen escribiendo por la web y por las redes para seguir pidiendo cursos, porque es cierto que en la web siguen apareciendo los cursos como agotados, ¿no? Pero están ahí porque están imágenes y está la descripción y me da como penita quitarlos, pero ahora no puedo impartirlos porque realmente a nivel físico no es ¿Y posible. no puedes buscarte un sitio en Badajoz donde poder hacerlos o algo así? Pues me lo planteo en hacerlo en otros sitios. O lo que pasa es que, claro, son cursos en los que necesitas maquinaria y tener que mover maquinaria o disponer de un sitio donde haya es un poco complejo, pero siempre hay opciones. O cursos más livianos. Pon que pues vuelva a hacerlo de otros artesanos y el material vaya a medio trabajar. Pon que yo pueda cargar con la ingletadora, que es casi portátil, y lo hago un poco a medida. Eso no lo descarto, pero me siguen preguntando por la web y por las redes. Y me gustaría también saber, en el futuro, ¿cómo te ves? ¿No? Porque has ido progresando muy rápido, cambiando mucho. Eh, ¿El siguiente taller? ¿Dónde? Eso, No, bueno, eso es broma. eso, no, es Eh, que sí me gustaría poder responderte, pero no, pero bueno, ¿tú cómo conociéndome, te imaginas? ¿Cuál sería tu sueño? Obviamente sí, podrá pasar cualquier cosa. ¿A ti, ya, a ti ya hacia verá. hacia dónde te gustaría dirigirte en los próximos años? A ver, mi sueño era montar el taller en la naturaleza. Porque mi propia marca y la creación de lo que tengo es eso, ¿no? El mueble nace del mismo sitio y vuelve al mismo sitio y un poco todo como muy bonito. Pero ese sueño en parte lo tengo, porque ahora mismo tengo el taller en mitad de la montaña y estoy feliz. Pero me gustaría cambiar la línea de la marca, quizás mantenerme en lo salvaje de la montaña, pero dedicarme a algo más artístico. Me gustaría poder sacar realmente lo que a veces me reprimo por especificaciones de clientes. Me voy cansando, es que yo soy muy novelera. Entonces, de todo como que me voy cansando antes o después. Entonces, el mueble me empieza como a agotar el tema de por los cajones, me da como mucha pereza hacer cajones, los herrajes. Entonces quiero tirar para la parte artística y no me importaría en el futuro, mi sueño sería como verme como una gran artista de la madera, ¿no? Como a nivel más escultural, nada funcional, nada ingeniera, lo cierto. Mm, Entonces es como mucha ambición porque creo que eso es mucho más complicado porque hay una parte ya muy subjetiva y el público no es el mismo y tú no compras algo que no tiene una función, que es solo decorativo, tú te lo piensas más. Entonces, esa es mi meta. Mi meta es irme a formas orgánicas, todo más manual, más tallado, comprar un torno para hacer cosas redondas y dejarme llevar o crear mi línea de productos un poquito más distinto, más atrevido, no como para cualquier público, no para cualquier casa. Alguien que quiere algo que diga, es que quiero que sea el protagonista de mi espacio. Pues una mesa más, yo qué sé, un poquito más inventiva. Esa es mi idea. Pero el camino a veces no lo marcas tú, sí lo marcas. Eso es, bueno, lo marcas, pero Estás condicionado siempre, siempre pero hay tú una... tienes Sí, la última decisión. sí, sí. Entonces mi meta es esa. Ojalá pueda, pero esa es mi meta. Darle a otro sector diferente. Sería una pasada una vez exponer en una galería cosas mías, obras de madera. Me parecería un sueño. Pero tendría que dejar a un lado el cliente, el proyecto a medida de mobiliario. Bueno, yo no lo veo tan difícil. Obviamente, no digo fácil. No, no, fácil no es, Luego, pero lo- yo lo- creo que también es posible. luego te diré cómo lo haría yo. Sí, sí, pero creo que es posible y, a ver, soy una persona que cree mucho en sí misma, ¿eh? Soy muy segura. No creo en nada, soy más de mí. Y lo que consigo, sea bien o mal, creo que todos son consecuencias de lo que trabajo. Así que soy de metas. Y si voy a por una meta, tarde un poco más o menos, casi siempre llego. Así que ahí voy, ahí voy. Y ya para terminar, Sí. aunque tú, como todo el mundo, sientes que estás en tu proceso, ¿no?, de mejora constante, en realidad desde fuera, ¿no?, para mucha gente, como que igual tú has conseguido el sueño de muchas personas, ¿no?
Sí. Que puede ser vivir en el campo, Sí. ¿no? Tener su familia, tener su taller, su propio negocio. A ver, está muy bien, ¿no? No sé si te atreverías a dar algún consejo a alguien, ¿no? Que esté, ¿no? Más joven o que diría, Que "Joder, quiera me como encantaría, empezar ¿no? Me o que tenga encantaría". miedo, ¿no? Sí, ¿no? Porque al final es un objetivo, ¿no? Sí. Todo esto, si tú también, seguramente, si tú lo piensas hace 10 años, cuando soñabas con esto, también estás muy perdido, ¿no? Claro, claro, O claro. sea que está bien tener un referente, ¿no? Ver que tú estás ahí y, bueno, obviamente cada uno buscará su propio camino, Sí, 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 inevitable, pero no sé si te atreves. Tampoco tienes pues, por qué, ¿eh? a ver, yo no soy, mira que soy atrevida para todo, pero dar consejos es muy personal. Es que como cuando ves a una embarazada y todo el mundo quiere dar consejos. Yo el consejo que doy es que creo, por la experiencia o la poca experiencia, al final soy relativamente joven y no me ha dado tiempo a caerme tantas veces. Y me he caído ya unas cuantas. Creo que siempre te arrepientes más de no haber intentado algo que de intentarlo y fracasar. Creo que a mí me pasaba, ¿eh? Tenía como muchísimo miedo al fracaso, porque además soy muy perfeccionista y me gusta que la gente me perciba así. Por eso a veces ni siquiera publico, porque si la foto no es perfecta o el vídeo no es perfecto, prefiero que nadie vea nada. Entonces, eso lo que me ha dado a mí siempre ha sido un miedo al fracaso. Es como lo voy a intentar, pero ¿y si no me sale? ¿Qué va a pensar el resto del mundo, toda la gente que me sigue? ¿Cómo voy a yo decir que cierro porque no soy feliz o que cierro porque no me da el dinero suficiente? Entonces, a veces no se intentan las cosas por miedo a fracasar e incluso por qué vayan a pensar los demás de ti. A mí eso ya se me ha ido pasando. Aunque nunca soy del todo sincera en redes, porque, bueno, no creo que nadie lo sea. No puedes contar todo, lo bueno y lo malo, pero el consejo es eso, que mejor arrepentirse, o a lo mejor no te llegas a arrepentir de algo que has empezado y que puedes cortar cuando quieras, siempre que no te ates, que seas inteligente, y que mejor que tener que arrepentirse porque pasen los años y digas, es que lo podía haber intentado. Es que ahora ya no estoy en el momento, pero es que pude haberlo intentado y me he quedado siempre con las ganas, que te vas a morir con esa sensación de decir, ¿y sí podía haberme funcionado? Y mucha gente me escribe diciendo eso, porque tu historia me inspira muchísimo y me va entonado, o has cumplido mi sueño, ojalá tenga la valentía. Pues mi consejo es realmente sé valiente. Porque lo más peligroso que te puede hacer es que llegues a la muerte, joder, que te amputen un dedo con una máquina. Pero realmente creo que merece la pena arriesgarse. Pero lo dice el consejo de una persona que es un poco envalentonada y que no piensa tanto en las consecuencias. También porque tengo, como te he dicho antes, una red de apoyo importante. Una pareja que me apoya muchísimo y en general a nivel de familia, entonces también ayuda. A lo mejor si tienes a alguien al lado que te está como... que esa persona también tiene miedo, pues Es más difícil. es más complicado. Pero joder, que lo intentes, que a tu pequeña escala no tienes que ir a lo bestia, no tienes que hacer una inversión de 20.000 euros en máquinas y comprarte o alquilar un local en el centro de tu ciudad, de tu pueblo. Puedes empezar más ligero, no tienes por qué hacerlo exactamente como he hecho yo, por ejemplo. Pero si tienes un sótano, una cochera, ese es el punto, un sótano, una cochera, la cochera de un familiar, una casa de unos abuelos, inténtalo, empieza con poco, tampoco se necesita mucho y para arrepentirte siempre hay tiempo. Pero quedarte así, qué pena, ¿no? Nunca sabes, nunca sabes. Bueno, pues al final has dado un buen consejo. Bueno, Venga. joder, que pa'lante, ya está. Pues muchas gracias, Isabel. A ti ha sido un placer, Sí, qué maravilla. me ha Ha encantado sido muy conocer buena charla. tu casa y tu taller Sí, mini taller. y tu familia, sí. Sí, sí. Pues nada, nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, ¿y qué te ha parecido? La verdad que fue un gusto conocer a Isabel y solo espero que te haya resultado a ti también interesante la conversación. Me encantaría saber qué opinas tú de todo esto que hemos hablado en los comentarios. Y si no conoces mi marca de productos para protección de la madera, Look Good, pues pincha en el enlace que te dejo ahora en la descripción del vídeo. Y si ya la conoces y los has probado, pues muchas gracias. Solo espero que esos muebles terminados con Look Good hayan quedado de lujo. Venga, hasta pronto.